Sheinbaum Pardo y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento, de supervisión de obra del Hospital General Dr. Agustín Orán, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. El secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, general Ricardo Trevilla Trejo. El secretario de Salud, David Kershenovich Stalnikovich. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz Pérez. El director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez. El subsecretario de Integración Sectorial y coordinador de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes. El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El ingeniero residente de obra, capitán Melior Marduk Martínez Chávez. El director del Hospital General, doctor Agustín Orán, Juan Carlos Arana Reyes. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Yucatán, maestro Joaquín Díaz Mena. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida a Yucatán. Al general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, doctor David Kershenovich, secretario de Salud, maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, doctor Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar, licenciado Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial, licenciado Jesús Valencia, subsecretario de Bienestar, saludos a la secretaria Ariadna Montiel, maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, director general de Birmex, licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, doctor Juan Carlos Arana, director del Hospital Orán. Capitán Melior Marduk Martínez, ingeniero residente de obra, muchas felicidades por este gran avance. Saludo a los senadores Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín, muchas gracias por acompañarnos. A los diputados federales Óscar Brito Zapata y Linet Fernández Sarabia. Saludo al diputado Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y con él saludo a todos los compañeros diputados locales.
Muchísimas gracias al general de brigada Estado Mayor Cristóbal Lozano Mosqueda, comandante de la 10ª Región Militar. General de brigada Estado Mayor Juan Carlos Guzmán, coordinador de la Guardia Nacional Región Sureste. General de brigada Bernardo Reginaldo Reyes Herrera, comandante de la 32 Zona Militar. Comisario David Morales Hernández, coordinador de la Guardia Nacional. Estimados médicos, médicas, enfermeros y enfermeras y público en general. Presidenta Claudia Sheinbaum, su presencia hoy en este nuevo Hospital General Agustín Orán en el sur de Mérida no solo nos honra, nos llena de esperanza, porque por primera vez en décadas un gobierno federal voltea a ver esta parte de la ciudad que tanto lo necesita, donde miles de familias trabajadoras que por años han sido olvidadas, hoy por fin comienzan a recibir justicia social. Este hospital es un símbolo del renacimiento de la salud en Yucatán. Su construcción representa un acto profundo de humanidad y de igualdad. Aquí donde antes no llegaban inversiones y servicios, hoy se levanta el que será el hospital más grande del sureste de México y de Centroamérica. Una inversión superior a los 4.700 millones de pesos, ejecutada por la Secretaría de la Defensa con eficiencia y compromiso, que estará lista en diciembre de este mismo año. Un hospital que contará con 300 camas, 82 consultorios, 16 quirófanos, unidad de cuidados intensivos pediátricos, más de 300 camas no sensables, cámara hiperbárica, clínica de labio y paladar hendido y una sala de hemodinamia. Se duplicará la capacidad de atención para pacientes en hemodiálisis, en operación en turnos mañana y noche. Presidenta, cuando caminábamos en Yucatán solicitando a los ciudadanos su apoyo para ganar usted la presidencia y un servidor la gubernatura, decíamos una frase que parecía utopía, que sueño con un Yucatán donde haya más camas de hospital que enfermos. Hoy lo estamos construyendo y lo vamos a lograr en la medida que mejoremos la atención desde el primer nivel en los centros de salud, en nuestras comunidades, mejorando también la atención en los hospitales de segundo nivel en Ticul, Tecash, Peto, Valladolid y también planteamos Izamal, para que pronto podamos reubicar también el Hospital San Carlos de Tizimín, deteriorado ya después de muchos años, y podamos también con este nuevo Hospital Orán rescatar poco a poco el abandono en que se ha encontrado el tercer nivel de atención. De manera inhumana para nuestros pacientes, muchas veces se han pospuesto operaciones por falta de medicamentos o por falta de insumos necesarios. Hoy estamos rehabilitando el 4º piso del Hospital Regional de Alta Especialidad, que en 18 años nunca se puso al servicio de la gente, y de esta manera sumaremos 40 camas nuevas y rehabilitaremos 9 quirófanos, reactivando cirugías de pacientes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que han estado pendientes. Vamos a pasar de 9 a 20 sillones para hemodiálisis y una nueva sala de hemodinamia para operaciones para más de 300 niños, niñas que esperan una cirugía de corazón. Son 185 millones de pesos adicionales para poder rescatar este hospital, y que ahora la salud en Yucatán no es un privilegio, sino es un derecho y es justicia social para todos. Estamos avanzando rumbo a la firma del convenio IMSS Bienestar, con la infraestructura para integrarnos de lleno a esta gran transformación. La salud hoy queda claro que es una prioridad para su gobierno y que vamos a seguir trabajando fuerte para dar un mejor servicio a los ciudadanos sin basificar a cientos de trabajadores.
vamos a ponerlo al servicio de los yucatecos y el actual hospital psiquiátrico lo vamos a remodelar para pacientes de larga estancia. Gracias también al trabajo que está haciendo nuestro amigo el doctor Alejandro Schwartz, quien nos ha visitado en varias ocasiones y que gracias a ese trabajo estamos listos para firmar IMSS Bienestar lo antes posible. Queremos agradecerle, Presidenta, por algo también que beneficia mucho a los yucatecos. Además de la infraestructura que se está realizando, es muy importante agradecerle la inversión que se está haciendo en infraestructura eléctrica. Cuando hablamos de energía parece algo técnico, pero sin energía no hay desarrollo. Le queremos agradecer por todas las inversiones que se están haciendo en Yucatán. La planta Mérida 4 con 454 millones de dólares, la planta Valladolid con 762 millones de dólares, la ampliación del gasoducto Custal con 2.100 millones de dólares y subestaciones que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad en los fraccionamientos de Héroes, en la comisaría Tzidiá y otra más en el puerto de Progreso, con una inversión de 2.900 millones de pesos. Estas acciones van a ayudar a que haya luz en escuelas, en los hogares, en hospitales y en todos los proyectos. Gracias, Presidenta, por darle mantenimiento y rehabilitación a las líneas de distribución para mejorar el servicio a la gente. Aunque algunos quieran mediatizar por simple mezquindad política los apagones, estamos haciendo lo que en décadas no se había hecho: darle mantenimiento a los sistemas de energía de la Comisión Federal de Electricidad en toda la península. Gracias por transformar con hechos este nuevo Hospital Orán. Y el pueblo de Yucatán hoy le dice gracias. Sigamos juntas y juntos construyendo el renacimiento de la salud que ya está en marcha y no hay vuelta atrás. Que viva la salud pública, que viva la cuarta transformación, que viva la presidenta Claudia Sheinbaum, que viva Yucatán. Solicitamos la intervención del director general del IMSS Bienestar, doctor Alejandro Schwartz Pérez. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con mucho respeto y admiración a la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia confirma, Presidenta, que la transformación del sistema público de salud de nuestro país es una realidad en marcha con liderazgo, claridad y compromiso social. Agradezco también al gobernador del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. Querido Guacho, muchas gracias por su apoyo y confianza en el IMSS Bienestar. Por supuesto, agradezco y pido un aplauso fuerte a quienes nos acompañan y que hacen realidad el sistema de salud y que se están mojando los compañeros, desafortunadamente. Enfermeras, médicos, doctoras, residentes. Dicen que la lluvia siempre anuncia cosas buenas. Hoy, compañeras y compañeros, no es un día cualquiera. Estar aquí representa un punto de quiebre. Vinimos a supervisar la obra más grande en materia de salud que el Estado mexicano está realizando, el nuevo hospital Dr. Agustín Orán en Mérida. Este hospital no solo reemplaza una infraestructura agotada y encarna un acto de justicia para el pueblo maya. Además, es un acto de reparación, es una restitución digna, una sustitución de alto nivel que habla de respeto, equidad y porvenir. Quisiera que le demos un fuerte reconocimiento a la Sedena, en especial al cuerpo de ingenieros militares que han realizado esta importante obra. En especial al capitán Marduk,
por supuesto al general Loza y por supuesto al general secretario. Hoy, por instrucción directa de nuestra presidenta y en continuidad con la visión de justicia social del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México invierte más de 4.700 billones de pesos en este nuevo hospital. No es solo una cifra sin precedentes en Yucatán, es la muestra concreta de que la salud, cuando es prioridad, se construye con hechos. ¿Qué significa esta inversión de 4.700 millones de pesos? Significa primero espacios, más de 36.000 metros cuadrados de infraestructura. Significa vidas protegidas, más de 600 camas entre sensables y no sensables, 16 quirófanos, laboratorios inteligentes, servicios de oncología, hemodiálisis, hemodinamia e imagen avanzada. Es la salud pública elevada a su máxima expresión. Pero más allá de las cifras, como dice el gobernador, representa el renacimiento maya. Significa que por fin la salud del pueblo maya es una prioridad nacional, que un paciente de Tecash, de Valladolid o de Peto ya no tendrá que peregrinar hasta el centro del país y podrá ser atendido aquí mismo con cuidado, con dignidad y con tecnología de punta y sin pagar un solo peso. Porque eso es el IMSS Bienestar, la institución del Estado mexicano que garantiza el derecho a la salud a quien nunca lo tuvieron asegurado. No importa si usted es artesana, si es pescador, si es jornalero o si es estudiante. Su salud nos importa y es nuestro deber constitucional cuidarla. Aquí no se cobra, no hay cuotas y no hay condicionantes. Aquí sencillamente se salva. Yucatán es hogar de 2.4 millones de personas y más de la mitad viven sin seguridad social. Hoy asumimos por mandato de nuestra presidenta, con responsabilidad y con compromiso, la transición a los servicios de salud estatales hacia la federalización. Lo hacemos con los pies en la tierra y con el corazón en el pueblo, porque sabemos que sin salud no hay transformación posible. Como dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya le llegó su tiempo al sur-sureste, ya se acabó el abandono. Y lo vemos con claridad, lo vemos en este hospital, lo vemos en el Tren Maya que une regiones antes aisladas, lo vemos en las nuevas carreteras, en el aeropuerto de Tulum y en la conectividad que por fin abraza al sureste. Hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, este impulso se sostiene y se profundiza. Este hospital es parte de ese renacimiento, no es solo infraestructura, es el reflejo de un nuevo trato y de una nueva relación entre el Estado y su pueblo. Con esto concluyo. Amigas y amigos, el nuevo Hospital Orán no es del gobierno, es de ustedes, es del pueblo, y al pueblo nos debemos con humildad, con entrega y con la convicción de que servir es honrar. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la proyección del video Avance de la obra del Hospital General Dr. Agustín Orán. En espacios modernos, funcionales y dignos. El nuevo Hospital General Dr. Agustín Orán presenta un avance del 76%, con una inversión superior a los 4.708 millones de pesos. Contará con una amplia capacidad al disponer de 300 camas sensables y 299 no sensables, 16 quirófanos, 27 especialidades médicas, 62 consultorios de consulta externa y 20 adicionales en sus clínicas especializadas, entre las cuales destacan ginecobstetricia, ortopedia, pediatría, neurología, medicina interna, angiología, urología y neumología. Además, dispondrá de áreas de terapia intensiva para pacientes pediátricos, neonatales, adultos y obstétricos, así como amplios espacios de estacionamiento y un helipuerto para traslados de emergencia. Esta obra no solo representa el fortalecimiento de la infraestructura de salud en el Estado, sino el gran compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el bienestar de las yucatecas y los yucatecos, especialmente los más pobres.
Para todas las personas, en todos los lugares, construimos los servicios públicos de salud. Gobierno de México. Solicitamos de manera respetuosa la intervención del ingeniero residente de obra, capitán Melior Marduk Martínez Chávez. Con su permiso, señora presidenta, señor secretario, buenas tardes a todos. En cumplimiento a la cuarta misión general contemplada en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, esta Secretaría formalizó convenios de colaboración con el IMSS e IMSS Bienestar para apoyar en la construcción de 14 hospitales en diferentes entidades del territorio nacional, con el objeto de fortalecer y ampliar la atención médica del país en beneficio de todas y todos los mexicanos. Para el caso particular del estado de Yucatán, Defensa construye a través de los ingenieros del Ejército, aquí en la ciudad de Mérida, el Hospital General Agustín Orán, que se desarrolla con una inversión aproximada de 4.708 millones de pesos en un terreno con una superficie de 11.85 hectáreas, con una superficie de construcción de 66.700 metros cuadrados en edificación y 54.000 metros cuadrados en urbanización, distribuida en 11 edificios, lo cual permitirá contar con una capacidad de 300 camas, como lo han mencionado anteriormente, 27 especialidades, 16 quirófanos, 82 consultorios y equipos médicos de alta especialidad que beneficiarán aproximadamente a 2.1 millón de personas. Esto por el modelo constructivo, el número de quirófanos y los equipos especializados representa uno de los hospitales más grandes y modernos del país. Esta instalación hospitalaria, que será la más grande del sureste mexicano, está constituida por una cimentación a base de zapatas aisladas de concreto reforzado, con una estructura metálica ortogonal a base de placas estructurales y un sistema de entrepiso a base de los acero. Los acabados en el exterior, a base de paneles de concreto pretensado y concreto reforzado, en color natural y en color CANCAF, un color particular de la región, que nos hace reforzar la idea de un centro ceremonial para la salud a través de grandes bloques de piedra, que es con lo que está principalmente conformado. Mezclado además con equipamiento de última tecnología que permitirá garantizar su durabilidad y contar con una infraestructura de vanguardia. En la concepción, planeación y ejecución de esta magna obra se ha mantenido una estrecha coordinación con el IMSS Bienestar, habiendo transcurrido 759 días de trabajo continuo con retos de reingeniería y logística, para lograr mejoras significativas en el paciente, con una adopción de nuevas tecnologías y equipos especializados de alta calidad. Este proyecto de esta magnitud es posible solamente con la coordinación y ha sido posible con la participación de las diversas autoridades estatales y federales que nos apoyan. Defensa materializa este nosocomio aprovechando la experiencia adquirida en la construcción de este tipo de instalaciones en otras partes del país. Los trabajos se realizan bajo la dirección técnica de un ingeniero del Ejército, utilizando los recursos humanos, técnicos y materiales de Defensa para realizar esta tarea con eficacia, eficiencia, transparencia, legalidad y honradez, contratando mano de obra local, fletes, acarreos, arrendamientos de maquinaria y los equipos necesarios también en la localidad, así como la adquisición de materiales regionales, permitiendo impulsar hasta la fecha la generación de 1.226
empleos directos y alrededor de 2.452 empleos indirectos. En este contexto, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, seguiremos contribuyendo en la construcción de la infraestructura hospitalaria del país para satisfacer la demanda de servicios de salud como una expresión de nuestro compromiso institucional con el pueblo de México y con los objetivos de la Presidenta, quien ha depositado su confianza en los ingenieros del Ejército, en proyectos que impulsan el desarrollo del país y generan bienestar en su población. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Salud, David Kershenovich Stalnikovich. Con su permiso, señora presidenta y señor gobernador, saludo a todos los miembros del Presidium y a todos los asistentes. Esta institución hospitalaria, el nuevo Hospital Agustín Orán, es un reflejo del compromiso de nuestra presidenta con el sistema de salud. La presidenta ha destacado como una de sus prioridades precisamente la salud de toda la población en general. Muchas gracias, presidenta. La construcción de este tipo de hospitales responde a una necesidad estratégica de ampliar la capacidad instalada del sistema de salud para atender a una población creciente con una demanda cada vez más diversa y más especializada. Fortalecer la infraestructura hospitalaria permite mejorar la oportunidad diagnóstica, reducir los tiempos de espera y garantizar el acceso efectivo a servicios médicos. Estos son elementos fundamentales para cumplir con los principios de equidad y de calidad. Cada nuevo hospital nos permite avanzar hacia la cobertura universal en salud, descentralizando los servicios y acercándose a las comunidades que han tenido que enfrentarse a barreras geográficas, económicas o administrativas. Invertir en infraestructura médica reduce la saturación de los servicios regionales y permite redistribuir la carga asistencial, optimizando el uso de los recursos humanos y tecnológicos en todo el sistema. El diseño de este hospital considera criterios de funcionalidad, eficiencia y adaptabilidad a distintos contextos epidemiológicos, alineándose con los estándares actuales de planeación en la salud. Una red hospitalaria robusta facilita la integración de los niveles de atención, mejora la referencia y contrarreferencia de pacientes y fortalece el enfoque preventivo al permitir un seguimiento clínico oportuno. Queremos transitar hacia un sistema de salud que privilegie la prevención, la atención primaria, la referencia y la contrarreferencia, y en ese sentido este hospital es un componente muy importante para asegurar la calidad y la eficiencia. La construcción de este hospital nos ayudará a mejorar los indicadores de la atención y a fortalecer la gobernanza sanitaria, al establecer su presencia institucional en una región que permita una mejor articulación entre los sectores y la comunidad. Estas obras responden a diagnósticos precisos sobre brechas de cobertura, morbilidad, mortalidad, disponibilidad de recursos y proyecciones regionales.
por lo que su desarrollo está orientado por criterios técnicos y, muy importante, por evidencia en salud. La atención que se brindará en este hospital es atención de la máxima calidad y verán ustedes que ayudará a la calidad en seguridad y en eficiencia en la atención médica y seguramente se convertirá en un pivote muy importante de cómo fortalecer la salud de Yucatán. Muchas gracias y felicidades. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos. La verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes. Mucho gusto estar con un gran gobernador, con Joaquín Díaz Mena, gran gobernador de Yucatán. Lo dije la vez pasada que estuvimos aquí, que es trabajadorcísimo. A las 5 de la mañana está trabajando, a la 1 de la mañana lo encuentra todavía uno, si lo está buscando, está entregado al pueblo de Yucatán. Muchas gracias, Guacho, por todo tu trabajo. Por cierto que aprovecho para decir que la campañita esta que traen de que no hay electricidad, de que no hay suficientes plantas de abastecimiento, nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza y hay suficiente energía eléctrica para Yucatán y va a haber más porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento de energía eléctrica para que no haya engaños, que no haya propaganda que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, el pueblo lo sabe, pero hay que decirlo, porque si no, luego se van con la finta también, porque les gusta hacer propaganda política, no información, sino propaganda política. Bueno, desde que entramos al gobierno de México, esta es la tercera vez que venimos a Yucatán y vamos a seguir viniendo, porque somos gobierno de territorio, no gobierno de escritorio. ¿Qué nos trae ahora? Pues la salud, el acceso a la salud. Ya escucharon al gobernador, Alejandro. Tenemos un gran equipo. La verdad, el equipo del gobierno de México es lo mejor que hay. Yo quiero un aplauso para el general secretario Trevilla, para sus ingenieros militares, para el secretario de Salud, para el director del IMSS Bienestar, de Birmex, del IMSS, todas y todos. Son compañeros, compañeras de primera, entregados al pueblo de México. Bueno, decía que la visita de ahora nos trae el tema de salud. Estamos visitando los estados que ya son parte del IMSS Bienestar y Yucatán, que va a ser parte ya muy pronto del IMSS Bienestar. ¿Qué objetivo tiene el IMSS Bienestar? Hay 3 instituciones de salud que dan acceso a la salud pública, 3 instituciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo, que bien dirige Zoé Robledo. Está el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado, pero hay muchas mexicanas y mexicanos que no tienen ni IMSS ni ISSSTE. ¿Quién atendía la salud de estas mexicanas y mexicanos? Los gobiernos estatales, con recursos que otorgaba la Federación y los gobiernos estatales. Hasta ahora, Yucatán está en esta situación. Cuando estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que mandarle un aplauso de aquí hasta Palenque porque lo queremos mucho,
Dijo, a ver, tenemos que acabar con la corrupción que hay en la compra de medicamentos, en muchos esquemas de corrupción que se desarrollaron con la descentralización de los servicios de salud y costos adicionales cuando se descentralizó la salud. Hay que hacer un nuevo sistema de salud federalizado, que esté coordinado por la Secretaría de Salud y un director de esta nueva institución. Entonces, ahora hay una nueva institución que brinda los servicios de salud a 23 entidades federativas y la 24 va a ser el estado de Yucatán. ¿Qué ventajas tiene ser parte del IMSS Bienestar? Número uno, las y los médicos van a ganar mejor y van a tener mayor estabilidad en sus empleos. Hay muchas médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, personal de salud, que fueron contratados durante muchos años con esquemas pues muy precarios. Los contratan por honorarios, por servicios eventuales y no tienen la certeza de su trabajo y además ganan poco. Entonces, la primera gran ventaja es que van a ser basificados y van a ganar más de lo que ganan en este momento en los servicios de salud del Estado, la gran mayoría del personal de salud. Ese es lo primero. Lo segundo es que va a haber más equipamiento para los centros de salud y para los hospitales. Y lo tercero es que va a haber suficientes médicas, médicos, es decir, se va a contratar más personal de salud para que todos los servicios estén operando. Y el cuarto, pues todos los medicamentos gratuitos, suficiente abasto de medicamento y todos los medicamentos gratuitos. Ese es el objetivo del IMSS Bienestar, la atención a la salud. ¿Cómo lo estamos desarrollando? Pues a través de este esquema, de esta nueva institución del IMSS Bienestar. Ahora, ¿hacia dónde queremos ir? El próximo año, nosotros queremos que cada mexicana y mexicano sepa y tenga una credencial de Sistema Nacional de Salud Pública. ¿Por qué? Porque el acceso a la salud debe ser un derecho. Durante muchos años, todo el periodo neoliberal que ya conocemos, que ocurrió en México de 1982 al 2018, se encargaron de decir que lo público no servía, que lo que sí servía era lo privado, y que lo público, lo que hacía el gobierno siempre estaba mal y que había mucha corrupción y que había que privatizar todo. Muchas cosas se privatizaron en el país durante ese periodo. Pero además dejaron de construirse nuevas escuelas, media superior, preparatorias y nuevas universidades, dejaron de construirse nuevos centros de salud, nuevos hospitales, con la idea de que quien tenía dinero, pues que pagara por los servicios de salud, y quien no tenía dinero, pues hay que medio se entendiera con los servicios de salud que no estaban bien. Nosotros tenemos otra concepción, la Cuarta Transformación tiene otra concepción. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México y está establecido en el Cuarto Constitucional. De la misma manera que el acceso a la educación es un derecho del pueblo de México y un niño y una niña debe acudir a una buena escuela pública desde preescolar hasta la universidad y debe haber suficientes escuelas de calidad gratuitas en el país porque el acceso a la educación es un derecho del pueblo de México. De igual manera, el acceso a la vivienda debe ser un derecho. Todo mexicano y mexicana debe tener acceso a una vivienda digna para poder vivir bien. Por eso en este sexenio vamos a hacer 1.100.000 viviendas para avanzar en el acceso a la vivienda de las mexicanas y de los mexicanos, particularmente aquellos que ganan 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, hablamos de derechos y cuando hablamos de derechos hablamos de bienestar. ¿Cuál es la función de un gobierno? La función esencial de un gobierno, el bienestar de su pueblo. Y para que haya bienestar,
Pues debe haber acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a un buen empleo, acceso a un buen salario, de tal manera que todos podamos vivir con bienestar. Por eso nuestros programas son programas del bienestar. Pero además en la Cuarta Transformación tenemos otros programas de bienestar, programas que ya también son derechos del pueblo de México. Por ejemplo, la pensión adulto mayor, un derecho del pueblo de México que gracias a los diputados y a los senadores y senadoras que están aquí, ya está establecido en la Constitución de la República. Ya ningún presidente le puede quitar a las mexicanas y a los mexicanos cuando cumplen 65 años el derecho a su pensión universal y además cada año debe aumentar por encima de la inflación. Eso está establecido en la Constitución para que no disminuya el apoyo que reciben los adultos mayores. Las becas de los jóvenes de preparatoria, derecho, un derecho del pueblo de México, de todos los jóvenes que al entrar a la preparatoria reciben una beca. El acceso de las personas con discapacidad a un apoyo, un derecho del pueblo de México establecido en la Constitución. El apoyo a los pequeños productores del campo de fertilizantes gratuitos, un derecho establecido en la Constitución. Es decir, estamos haciendo el mayor sistema de derechos del pueblo de México que jamás haya visto nuestro país. Un sistema de derechos ejemplo para el mundo entero, porque no muchos países tienen una pensión para todos los adultos mayores. Ahora, en el caso de la salud, ¿de qué depende que tengamos acceso a la salud? Pues lo que queremos es, como bien dice el doctor Kersenovich, que por cierto es una eminencia nacional e internacional, dejó su práctica para venir a ser secretario de Salud del Gobierno de México. Él dice, la salud no es que me enferme y que vaya a atenderme con un médico. La salud tiene que ver con el bienestar de la persona. Tener buena salud no es que siempre me estén medicando. Tener una buena salud, pues tiene que ver también con el cuidado que nosotros tenemos de nosotros mismos. Tiene que ver con la prevención a la salud, que nos alimentemos bien, que no andemos comiendo comida chatarra todo el tiempo, que hagamos ejercicio, que nosotros nos encarguemos también del bienestar de uno mismo. Hay que quererse uno mismo para poder encargarse del bienestar. Es parte de tener una población con bienestar. ¿Qué estamos haciendo en la prevención? Bueno, quitamos la comida chatarra de las escuelas, algo muy importante. Hay niñas y niños que luego me reclaman y me dicen, Claudia, ¿por qué quitaste los dulces de las escuelas? Pues porque hacen daño. Cuando hay mucho azúcar, cuando se ingiere mucha azúcar en los dulces, después, más adelante, con la edad, pues vamos a tener diabetes, hipertensión y muchas otras enfermedades. Hay que cuidar la salud desde temprana edad. Por eso tenemos el programa de vida saludable en las escuelas, que es quitar la comida chatarra y además el IMSS con la Secretaría de Educación en todas las escuelas públicas del país está yendo a informar a las niñas y a los niños para que sepan cómo alimentarse, cómo cuidarse, y al mismo tiempo se está midiendo y viendo su estado de salud. Fíjense que estamos encontrando que ha aumentado la obesidad infantil, imagínense, y eso es muy malo. Entonces, por eso hay que tomar cartas en el asunto desde ahora. Y además, las niñas y los niños que tengan problemas visuales van a recibir todas y todos los que tienen problemas visuales unos lentes gratuitos como parte del programa de vida saludable en las escuelas. Eso es parte de la prevención. ¿Qué otra cosa estamos haciendo para la prevención de la salud? Pues aquí están nuestros enfermeras, enfermeros, médicas, médicos del programa Salud Casa por Casa. Levántense para que les podamos dar un fuerte aplauso.
Bueno, véanlos bien, porque son de primera. Fíjense, ellas y ellos van a ir a visitar a todos los adultos mayores, aquí de Mérida en particular, pero de todos los municipios de Yucatán y de todo el país. Son 20,000 médicas, médicos, enfermeras, enfermeros que tienen su equipo y van a ir a visitar hasta su casa a todas y todos los adultos mayores. Ahí les van a medir la presión, van a oír el corazón, van a ver sus signos vitales, el azúcar, todo lo que se requiere, y les van a levantar un historial médico para que cada vez que vayan a un centro de salud ya esté su historial médico, que no estén preguntando 5 veces cuál es su nombre, si te enfermaste, tu mamá, que tuvo, todo eso que nos pasa. Pues ya el historial médico va a ser parte de todos los centros de salud y de los hospitales de aquí de Yucatán, como parte del IMSS Bienestar. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¿Qué ventaja tiene? Supónganse que un adulto mayor no sepa que tiene presión alta. Bueno, pues ya al medirles la presión ya les van a decir, fíjese que usted tiene este padecimiento, tiene que ir al centro de salud, o en su caso incluso, porque ellas van a tener comunicación con un centro médico telefónico, van a poder incluso recetar, si tienen la posibilidad de recetar ese medicamento. ¿Y dónde van a ir por sus medicamentos del programa Casa por Casa? A las farmacias del bienestar, que van a estar en todos los centros de salud de Yucatán y en las comunidades más aisladas, en las tiendas del bienestar, las antiguas tiendas de ICONSA. Ahí van a ir a poder recoger sus medicamentos gratuitos. Entonces es un programa integral de prevención y atención de la salud para las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Eso es parte del programa de prevención. Y después la atención a la salud, que esté todo bien en el primer nivel, en el segundo nivel, y la maravilla que se abre este diciembre, en diciembre se abre este hospital en Mérida, Yucatán, para todas y todos los yucatecos, un hospital extraordinario. ¿Sí saben quién lo construyó? Los ingenieros militares, que es también de lo mejor que tiene nuestro país. No sé si alcanzaron a ver las fotografías. Fíjense, va a tener 16 quirófanos de último nivel, perfectamente equipados, y también deben funcionar pues los centros de salud para que no se venga directo al hospital, sino que realmente sea para algún padecimiento mayor. Pues esto es parte de lo que estamos haciendo en lo que llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. ¿Quién puso el primer piso de la cuarta transformación? El presidente López Obrador. Ya puso los cimientos, el primer piso. Y a nosotros, digo nosotros, no los que estamos aquí, a nosotros, a todas y a todos, a todo el pueblo de México, le corresponde construir el segundo piso de la cuarta transformación. Y entre otras cosas, lo que ha traído esta gran transformación en nuestro país es un enorme orgullo. Miren, acabo de ir a una reunión internacional, se llama el G7, y nos invitaron a México. ¿Y saben por qué nos invitaron a México? Por ustedes, por lo que representa el pueblo de México, visto a nivel internacional. Un pueblo justo, digno, honesto, trabajador, que dé ejemplo aquí en México y también de ejemplo allá en los Estados Unidos, porque nuestros paisanos y paisanas, que a veces los maltratan, que se oiga bien y que se oiga fuerte, son los mejores trabajadores del mundo, hacen funcionar a la economía de nuestro vecino país. Estamos viviendo un momento extraordinario y la fuerza que tiene la presidenta
no es otra que la fuerza que tiene el pueblo de México. Por eso México brilla hoy en el Concierto de las Naciones. Quiero agradecerles mucho, felicitarles. Se está viviendo el renacimiento maya en Yucatán. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Yucatán! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.